Lo anunciamos muy temprano, hoy en instantes con nosotros el doctor Marcos Ibaceta Marino, expresidente de la Corte Superior de Lima, para analizar una visión, en realidad una visión de conjunto de lo acontecido en la semana y fundamentalmente también las entrañas del poder y el derecho en el Perú. ¿Puede la gente entender realmente todos los vericuetos del poder en sí, que se puede usar para el bien o para el mal? Pero el poder, ¿qué implica? Un especialista, alguien que ha recorrido la cancha, como se dice en el país, y ha recorrido el Perú también, nos va a ayudar a entender mejor esta problemática. Me acompaña don César Augusto Dávila y juntos le damos la bienvenida al doctor Marcos Ibaceta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias. Como primera instancia, para una persona dedicada al derecho, ¿de qué manera enfrenta desde su profesión, su ejercicio profesional, el poder? ¿Y qué es el poder? Bueno, el poder en general es esa capacidad de doblegar la voluntad de alguien o de gobernar sobre cualquier hecho. Esa capacidad, en realidad, cuando se trata de ejercer sobre las cosas para convertirlas en útiles, no es mala, porque proviene del conocimiento, del procedimiento, del saber en general. Por eso es que la educación es un factor tan importante. Pero cuando se trata de la coexistencia pacífica, entonces el poder se desaparece y cada uno lo maneja a su libre albedrío, porque no necesita un gran aparato para ejercer poder. Si alguien tiene una autoestima muy baja, el que la tiene poder psicológico sobre él. El que tiene mucho dinero puede tener poder sociológico, económico sobre otro. Pero más allá de estas disquisiciones, lo que nos importa es que alguien puede tener un poder material, sea por el dinero, sea por la función, o por cualquier objeto que pueda doblegar la voluntad de alguien. Lo que nos importa es diferenciar entre el poder o la fuerza moral con la fuerza material en el ser humano. Pero la fuerza moral sin instituciones y sin buenos ejemplos no sirve de nada. En el Perú sufrimos de algo. No tenemos institucionalidad. Cuando decimos institucionalidad, no tenemos organizaciones, no tenemos estructuras, ni políticas, ni sociales, que ejerzan un buen poder, el poder en el buen sentido, con buenos ejemplos. No lo hay. Las buenas intenciones se traducen en leyes y se cree que en el Perú todo se va a solucionar con leyes. Y nos olvidamos que las leyes son simples abstracciones de un querer. Es un ideal. Pero los ideales, para que se plasmen en la realidad, requieren seres humanos que sean coherentes y que a través de instituciones también transparentes, a través de las cuales reflejen autoridad moral, cautiven a los demás e inviten a ser sus seguidores y a seguir el ejemplo. Entonces, eso también es una carencia grande en el país. Vamos a pasar la pelota a don César Augusto Dávila, pero diciendo, Rockefeller, hablamos de ferrocarril en ese momento, Rockefeller, el Big Business, Gandhi, la coexistencia pacífica, otro poder, Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. ¿Qué nos dice don César Augusto Dávila en la pregunta para nuestro invitado? Yo primero que nada quiero agradecer las ilustrativas palabras de nuestro simpático y afectuoso visitante, es nuestro amigo cordial, muchos años. Yo quisiera preguntarle al doctor, refiriéndome a un caso muy concreto y reciente, ¿qué opina usted de la querella presentada contra nuestro colega Rafael Romero por el alcalde de San Bartolo? He tomado conocimiento de los hechos, ¿no? Mire, cuando alguien ejerce un poder público, es poder público, porque en este caso proviene de elección popular, pero es un poder por representación. Por lo tanto, si es un poder por representación, toda la estructura del poder debe reflejar la moral de ese pueblo y dar una respuesta a las aspiraciones de ese pueblo, para que se construyan proyectos de vida individual
las personas tengan posibilidad de lograr sus fines económicos, sociales, políticos, existenciales, mejor dicho, individualmente, y cuanto más individuos logren sus objetivos, tenemos el desarrollo social. Pero si alguien llega al poder para disponer de los bienes públicos de manera cuestionable, entonces surgen muchas hipótesis, y cuando decimos cuestionables, es no porque nos parezca y nosotros calificamos un hecho, sino que empiezan a disponerse de bienes a favor de grupos, pero que esa disposición de bienes a favor de grupos contiene una serie de elementos de infracción de las normas y de actos de desaparición de información y de documentación, pero además que está siendo investigados por los entes de control social, que es el pueblo, y del control gubernamental, que es la Contraloría General de la República, y se genera un conflicto entre la autoridad municipal, que se supone el poder del pueblo, de la base del pueblo, con el poder estatal, porque empieza a haber colisiones de los actos de disposición con los derechos que están protegiendo los sectores del Ejecutivo. Entonces, cuando se dan este tipo de entrampamientos y de ramificaciones que no tienen una explicación clara, oye, el periodismo tiene que actuar, pues, porque es su tarea, ¿no? De capturar información que interese a la opinión pública, porque es de interés público. Con la sagacidad de don César Augusto Dávila hemos ido de una pregunta abstracta que formulamos al poder a un hecho real, a un caso. Es decir, a la cuestión práctica, que la gente lo vive a diario. Claro. Pero también hay plantillas que podemos usar a partir, puede ser del caso de San Bartolo, para que haya una fiscalización en más municipalidades. Por citar un caso, porque la gente seguramente nos ve, también tiene problemas con registros públicos, también tiene problemas con la policía. Hay muy buenos policías, es cierto, pero también a veces hay abuso de autoridad. Es decir, llegamos a una casuística de muchos elementos que podríamos desarrollar ahora, con la palabra, por cierto, de César Augusto Dávila. Por ejemplo, volviendo al caso concreto que me ha preocupado mucho en estos días por mi condición de periodista y de colega y amigo de Rafael, tengo entendido que el señor alcalde de San Bartolo se enoja y querella a mi colega porque le ha dicho que es un alcalde de 278, recogiendo unas versiones de panfletos que popularmente han circulado y refiriéndose a los 278 que ha cobrado por metro cuadrado de terrenos que se valorizan en mucho más dinero. ¿Cree usted que llamarme de una manera coloquial alcalde de 278, una cosa así, motiva a emprender una querella contra un periodista? No, de ninguna manera, sino el sketch que elaboraron los cómicos en un canal de televisión cuando el expresidente Alan García dijo ratas a dos personas sin el debido proceso y solamente por la sospecha, ¿no? Y los elementos de juicio que habían presuntamente por haber participado en una licitación y haberla conducido. Entonces se pusieron unas colas y aparecían como ratas, ¿no? Entonces los hubieran querellado pues con mayor razón. Claro. Pero en esta circunstancia no solamente hay que ver la actuación de los sujetos en relación con los objetos a su cargo, que los bienes públicos a su cargo. Si alguien ha vendido a 2 soles el metro cuadrado cuando vale 100 soles el metro cuadrado, o cuando vale $1,000 el metro cuadrado, entonces no es nada transparente y está en su derecho alguien de decirle, pues, es el alcalde que vendió por los 2 soles, y simplificarlo en decir el alcalde de los 270, yo no lo considero una ofensa, al contrario, estamos en un medio ambiente, o sea, los sujetos públicos, bienes públicos y los actos públicos se encuentran y se desarrollan en un medio ambiente que la población percibe como antros de corrupción. Y las últimas encuestas dicen, que he escuchado ahora, que el ente más corrupto es el Congreso. Después sigue la policía y sigue el Poder Judicial. Es decir, antes era el Poder Judicial, después la policía, y el Congreso está un poquito más allá. Ahora es subcampeón. Mire, ahora es subcampeón. Algo avanzado, ¿no? Si para la población el máximo nivel de poder político es el más corrupto,
Imagínense, no es el Congreso el que está siendo acusado de más corrupto, sino el actuar político. Exacto. Entonces, y en ese actuar político, uno de los elementos de corrupción en la base social a nivel municipal es el tráfico de tierras. El tráfico de tierras tiene 1000 procesos en el Poder Judicial que no se resuelven, o que se resuelven mal. Pero ahí están siendo investigados, la Contraloría interviene, y cuando hablamos de las playas del sur, el tráfico de tierras sí es un escándalo. Y hay denuncias por todos lados. Por lo tanto, cualquier acto que tenga que ver con esa situación tiene que ser investigado. Y el que es investigado por el periodismo no puede tratar de tener una investigación periodística instrumentalizando al Poder Judicial para que se paralice la investigación, y no creo que haya jueces que se presten a eso. Hoy día, precisamente en Diario 16, lo hemos mostrado muy temprano, voy a la otra cámara ahora. Diario 16 habla, ¿no? El señor Bartelmes hace una subasta y quien resulta beneficiario es el miembro de esta familia. Y cuando Diario 16 dice lo siguiente: Grupo El Comercio se convierte en un pulpo comercial, confirmado, compra el 54% de acciones de Pensa. Y abajo dice esta portada de Diario 16, familia Miro Quesada tiene ahora el control de la impresión, comercialización y la publicidad de los diarios Correo, Ajá, Ojo y El Bocón. Y uno de los miembros de esta familia es la que ha comprado esos terrenos. Claro. Y entonces podríamos decir que si a Rafael se le creía por haber dicho alcalde de 278, ¿qué podrían hacer con los colegas del Diario 16 por haber dicho esto? Que es verdad. He dicho pulpo comercial. Pero esto es una cosa terrible, ¿no? Es un afectivo, ¿no? Pero lo evidente es que es un grupo económico que tiene gran poder en el Perú. Eso nadie lo puede negar. Entonces tenemos el poder económico que conduce al poder político. Y el poder político más el poder económico... El poder total. Exactamente, exactamente. Quiero mostrar aquí algo que pasa. El doctor acaba de hablar de la situación de los terrenos, de las tierras del sur, y esto publica hoy César Hildebrand. En Hildebrand, en sus 13, resaca de Punta Hermosa. Y aquí señala que también hay 1000 hectáreas en juego, y vecinos de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Pampa Pacta denuncian la embestida de quienes afirman ya se han quedado con el 70% de sus terrenos. Ahí está, esto sale hoy día precisamente en César Hildebrand. Punta Hermosa, que está cerca a Punta Negra y a San Bartolo. Entonces aquí hay un problema. Recuerden ustedes que las playas del sur eran terreno de las comunidades de Chilca, creo. Sí. De Chilca y de Asia. Pero la ley, por mandato constitucional, impedía la enajenación de los terrenos por las comunidades. Se varía la legislación y se establece que las comunidades de la costa sí pueden vender sus bienes. Y aquí viene un gran problema. Los asentamientos San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, están en los terrenos de las 6 comunidades. Por lo tanto, había que determinar cuál era su área de ubicación como zona urbana y su zona de expansión urbana. Pero también las comunidades cambian de directivas. Tienen un libro de actas que lo legaliza un juez de paz, cualquier juez de paz. Normalmente es el no letrado. Pero cada directiva desaparece el libro anterior. Cuando no tenían facultades de vender esos terrenos, negociaban con la figura del usufructo. Entonces, hay un mundo de gente que tiene sus casas construidas sobre terrenos en usufructo. Pero cuando se promulga la ley autorizando la venta, no se los venden a ellos y venden a terceros, a grupos grandes. Ahora, los que han construido sus bonitas casas están sobre terrenos dados en usufructo, pero que son de propiedad de otra persona. Es un conflicto grande, pueden tener usufructo a 100 años, a 90 años, pero se han quedado sin nada. Y hoy no invaden
los pobladores solamente, hoy invaden los blanquitos también. También. ¿No? Sí, Entonces, se califican de posesionarios, ¿no? Anticipados, y decir, ya estábamos acá y ahora vamos a comprar a precio vil, porque los terrenos tienen alta valorización por su proximidad al mar, su ubicación preferencial de habitación. Y en este caso, el alcalde, yo no sé si habrá cuestionado la propiedad incluso de estos posesionarios, porque a veces son posesionarios pero no son propietarios. Y en todo caso, ¿de quién son los terrenos que se han vendido a tan bajo precio? El periodista fiscaliza, hay bienes públicos, el doctor me puede explicar de repente, un político entra a la política, tiene que tener cintura, correa y muñeca, ¿no? El político a veces se cree intocable, que es un funcionario público, que es un personaje público. ¿Cómo va ese razonamiento? No, el político es un representante, tiene poder por representación porque el poder viene del pueblo que se lo delega. Y ya dije, debe representar la moral de ese pueblo. Y todo lo que hace debe ser tan transparente que tenga autoridad moral como líder. Pero si quiere llegar al poder político por representación y hace suyo el poder, entonces pierde autoridad moral. Pero de lo que no se libera es de la fiscalización de todos los ojos en su entorno. Eso se ve en el Estado de Derecho, ¿no? Pero los ejemplos clásicos son el de Julio César, ¿no? A Julio César el senador romano le dice, no cruces el Rubicón. Pero Julio César era un general victorioso y estaba con sus tropas. O sea, tenía fuerza material. Pero el senador romano no tenía ni fuerza material ni fuerza moral. Por eso es que cuando Julio César dice, alea yacta est y cruza, la suerte está echada. Así es, la suerte está echada. Elimina el Senado y nadie dijo nada. Es como cuando los nazis desaparecían y un autor dijo... Perdón, doctor, sí. Aquí atajando su disquisición histórica, hace unos momentos, cuando comentábamos esta expansión política, social y económica de este grupo, el comercio, yo dije con una frase, quien siembra vientos cosecha tempestades, y aquí va a pasar algo. Hemos hablado de Julio César y no olvidemos que Julio César murió asesinado. Exactamente. En cambio, el otro ejemplo del que dan cuenta muchos escritores es el del general MacArthur. Se rebela contra su presidente cuando lo destituyen como jefe de las fuerzas en Corea, porque él quería irse sobre China y le dicen, no, te quedas en tal paralelo. Luego lo destituyen y él se va con una frase, volveré. Y no volvió nunca. Nunca. Nunca, porque si bien tenía la fuerza material, el gobierno norteamericano y sus instituciones tenían la fuerza moral. Y entonces, esto es lo que quisiéramos en el país, que las autoridades tengan fuerza moral. Claro. Y la fuerza material es una consecuencia. Pero a veces no se necesita fuerza material porque con la fuerza moral se tiene autoridad y se merece respeto. Claro. A veces esa fuerza moral se apoya en algo superior que se llama la razón. MacArthur no tenía razón. Por eso perdió fundamentalmente. Cuando el poder se exacerba y se exagera y se quiere convertir en un totalitarismo, siembra otras tempestades que normalmente han llevado a la perdición a quienes han ejercido este tipo de poderes. El poder hace intocables a veces. Hoy se habla, doctor, y la noticia de la próxima semana va a ser el diálogo. El día lunes se inicia el diálogo del gobierno con un partido político, el PPC, el martes con Perú Posible y así sucesivamente. ¿Sirven estos diálogos de alguna manera para que podamos revisar esa cuestión del poder? ¿Qué ha pasado hasta ahora en nuestra sociedad con este tipo de presentaciones, de acuerdos nacionales, por ejemplo, un pomposo acuerdo nacional que tiene como 35 puntos? ¿Y qué ha pasado? ¿Estamos peor que antes? ¿Son las mismas figuras las que aparecen, los mismos rostros? ¿Qué analiza el doctor Ibaceta? Ya nos hemos acostumbrado a estos diálogos como ciertos actos protocolares donde todos sonríen, se abrazan, van con buena voluntad aparente y termina en nada. Y todo es inútil.
Porque falta alguien que tenga liderazgo. No hay liderazgo ni de fuerza ni moral. Y entonces queda de nada. Hay un proverbio que se refiere a los personajes habitualmente figurativos en la política y concretamente a los expresidentes. El proverbio dice: estos personajes y los expresidentes son como los jarrones chinos. Todo el mundo los admira, pero nadie sabe dónde ponerlos ni qué hacer con ellos. Bien, hay algunos que son chinos, ¿no? Le dirían chinos. Doctor Ibaceta, entonces, estamos en este análisis del poder, pero también el poder de la ley en nuestro país y cómo marcha nuestra justicia. La ley sin fuerza coercitiva, sin fuerza material, no sirve para nada. Ya dije que es una abstracción. Pero la fuerza material se utiliza en función del que aplica la ley luego de interpretarla. Y se interpreta la ley después de interpretar los hechos previstos en la ley. Es decir, toda una categoría de conocimiento que va de lo sociológico, ¿no?, en el cual se activa lo psicológico y todo el proceso racional para llegar a lo jurídico hacia la finalidad del derecho, que es garantizar la coexistencia pacífica y la interdicción de la arbitrariedad. Lo que nunca hemos podido hacer es eliminar la arbitrariedad, porque el que llega al poder se olvidó de que representa, cree que es suyo el poder, y en vez de unir en un liderazgo de principios, divide con liderazgo de posiciones. El liderazgo de principios es buscar los mínimos puntos de concordancia nacional. Pero el liderazgo de posiciones es establecer que el que está en el poder tiene la razón y los otros no. Y entonces vamos a un antagonismo irreconciliable. Ahí en esa cuestión entra a jugar la prensa. Si no hay ese poder coercitivo del Poder Judicial, la prensa comienza a asumir un rol. Pero ¿qué pasa cuando vemos estas portadas? Por ejemplo, doctor, este es Hildebrand en sus 13 y esta es su portada. El Comercio, el diario El Comercio, se tragó a Correo la historia completa de una operación que impidió a Gustavo Mome, dueño de la República, hacer el negocio del siglo. El decano es más Frankenstein que nunca, dice. Y lo asociamos con Diario 16. Grupo El Comercio se convierte en un pulpo comercial. Familia Miro Quesada tiene ahora el control, dice. Entonces, cuando este tipo de cosas ocurren en San Bartolo, y si alguien está ligado directo o indirectamente, familiarmente a esto, pues entonces viene la desinformación. Y entonces la gente no va a saber, si hay voces monocordes, qué está pasando en el país. Así es. Yo diría algo acá, mirando el semanario del señor Hildebrand. Por lo que yo sé, contra él también en el pasado se interpusieron 1000 querellas. Pero él fue construyendo una imagen y aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, él tiene un poder moral muy grande. Y nadie se lo niega, nadie se lo niega. Por lo tanto, con ese poder moral, él puede decir lo que dice. Y va a ser muy difícil que lo toquen, por ese poder moral que ha construido. Entonces son opciones, ¿no? Pero tiene razón nuestro amigo cuando dice que la concentración de poder siempre nos lleva a que las cosas terminen mal. Sí. Porque cada día se afectan los intereses de los que menos tienen y el pulpo se agranda demasiado que se lo traga todo. Pero la masa empobrecida se levanta. Y entonces ahí es donde los ultras tienen su justificación. Caldo de cultivo. Exactamente. Don César Augusto Dávila, la última pregunta. Claro, los grandes poderosos de la historia, todos han terminado encarcelados, asesinados o por la vía del suicidio. Hablamos pero de los romanos hasta la aristocracia francesa, Hitler y criolladamente el señor autócrata que está ahora en la DIROES pidiendo indultos. Sí, pero también aquellos que optaron por la fuerza moral no terminaron mal por sus enemigos, sino por sus amigos. Desde Cristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, que se celebra su aniversario, fueron los suyos los que los eliminaron porque no creían en soluciones pacíficas, sino violentas.